Hello. Hola. So, hi. We have a really big story, which we're still in the story. We haven't really moved anywhere because what I'd like to do is do what I did in the most recent review video, which is you play yourself in the story. Okay. So we'll still talk about the story and all that stuff, but then you are going to be Stephanie. You're going to be yourself. Oh, You're going to wow. answer. You're going to answer about yourself. And Not so if Beyonce dose. So no, sad. not today. Sorry. That's okay. And if there's some word you don't know or whatever, you can just say it in English. Or if there's a word I don't know, maybe we'll look it up. Maybe we won't. I don't know. But that's not what's important. What's important is getting to talk about yourself using the verbs. So, Awesome. Fun. so uh, tenemos un cuento muy interesante, ¿sí? Sí. Y tengo muchas personas en nuestro cuento, ¿sí? Sí. ¿Quién o quiénes están en nuestro cuento? George y tú, soy, or yo. Gertrude y Darwin y Jimmy están en nuestro cuento. Sí, Muchas correcto. personas. Muchas personas y personajes también. Hay insectos y animales. Sí, George y yo y tú y, well, ahora mismo tú no, porque ahora mismo tú eres Stephanie. Tú no Mm. eres Beyoncé 2, así que Mm. Beyoncé 2 y, Bien, Dance 2, sí. y Gertrude y Cindy y Darwin y Jimmy están en nuestro cuento, sí. ¿Estabas tú en nuestro cuento? Estaba en nuestro cuento Sí, as Beyoncé 2, sí. pero ahora mismo no estoy en la cuenta. Oh, es un poco triste para Un ti. poco, sí. Sí, sí. Tú estabas Beyoncé 2 en nuestro cuento, pero Sí. ahora mismo no. Tú estabas en nuestro cuento y tú eras. Not sure if you maybe you could say estabas because now you aren't, but Mm, tú eras Beyoncé 2 en nuestro cuento, pero mm, ahora mismo tú eres tú. Tú eres Stephanie. Pero sí. no es un problema porque tú tienes tu propio cuento, ¿sí? Sí, Sí. sí. Tú, yo tengo o yo Sí, tenía, ya, yo tengo mi propia cuenta. sí. Tú Ya. tienes tu propio cuento. Tú tienes tu propia historia. Sí. Mm, Hay dos palabras para un cuento. mm. El cuento o la historia. Sí. Cuenta es check. El cuento, sí. El cuento es, ok. El cuento o la Cuento. historia son palabras que significan story. Mm, Sí. Tú
tienes tu propio cuento y tu propia historia también, ¿sí? Sí, Sí. sí. Y un momento. George es una de las personas. Lo siento. Sí, George es uno. Es un. Well, he's una, but it's de personas. George es uno de las personas en nuestro cuento. Y George. George es de. ¿Dónde? George es de Berlin. Sí, George es de Berlín. Y yo, ¿de dónde soy yo? Ah, tú eres de Menominee, Wisconsin. Sí, soy de Menominee, Wisconsin. Y Beyoncé 2 es una persona en nuestro cuento. ¿De dónde es? Beyoncé 2 es de Casper, Wyoming. Sí, correcto. Beyoncé 2 Sí. es de Casper, Wyoming. Y Cindy no es de Berlín y no es de Menominee, Wisconsin y no es de Casper, Wyoming tampoco, pero ¿de dónde eres? ¿De dónde es? Lo siento. Cindy es de London. Sí, tú Yeah, tienes sí. un buen memoria, Mm, sí. sí. Sí, muy bien. Sí. Mm. Cindy es de London, pero ¿está George en Berlín? No, George no está en Berlín. Mm, George está en Nuevo York ahora sí, mismo. George está ahora mismo en Nueva York. Sí, no está en Berlín. ¿De dónde es? Sí. Sí. Stephanie, Sí. ¿de dónde eres? Soy de Chicago. Oh, es increíble porque hay una chica que está en Chicago. Sí, sí. Sí. ¿Quién es la chica que está en Chicago? Gertrude es la chica que está en Chicago. Sí, Gertrude es la persona, es la chica que está en Chicago. Pero ¿estás tú en Chicago ahora mismo también? No, ahora mismo no soy en Chicago, o no estoy en Chicago. Ah, tú no estás en Chicago ahora mismo, Mm. pero tú eres de Chicago, ¿sí? Sí, soy de Chicago. Es muy Mm. interesante. Sí. Pero, pero George, ni yo, ni Beyoncé 2, ni Cindy, no son de Chicago tampoco, ¿sí? Sí, no son de Chicago. Sí. Yeah. Pero tú eres de Chicago. Celebración para ti. Ah, Sí. sí. Describe la situación de dónde son las personas en nuestro cuento y de dónde eres. Um, Hay muchas personas en nuestro cuento. Sí. George es de Berlín, pero ahora mismo está en Nueva York. Tú eres de Menominee, Wisconsin, pero ahora mismo tú estás en Boise, Idaho. Mm, Beyoncé 2 es de Casper, Wyoming, pero ahora mismo ella está en um, Queens, Leeds. sí, sí. Ah,
Y Cindy es de London, pero ahora mismo está en Why Not, North Carolina, Sí. con pingüinos, Oh, 3 los pingüinos, sí. pingüinos. Y no, no estoy en la cuenta ahora mismo, pero soy de Chicago Sí. y ahora mismo estoy en Busan, South Korea. Oh, es muy interesante que tú Ah, no estás en el cuento ahora cuento. mismo, Mm, pero tú eres de Chicago y sí. estás en Busan, Corea, ahora mismo. Sí, es Sí. muy interesante. Y Sí. George es muy interesante también Mm. porque él, él, él es de Berlín, pero no está allí ahora mismo. Sí. Él está en Nueva York. Sí, está en Mm. Nueva York. Sí, muy Sí. interesante. Muy bien. Sí. Ujú. Y yo, yo no estoy en McDonald's, pero estaba en McDonald's. Sí. Y estaba en Walmart también. Estaba en Walmart después de que yo estaba en McDonald's porque yo fui a Walmart después de que yo estaba en McDonald's. Mm. ¿Sí? Sí. Maybe. Yo, Sí. yo estaba en McDonald's McDonald's. Sí. y después means after. After. Okay. Después de Después. que yo estaba en McDonald's, Tú fui, fue. fui a Walmart y Sí. estaba en Walmart, pero ahora mismo no estoy en Walmart porque yo fui a Costco. Sí. Estaba en McDonald's y después de que yo estaba en McDonald's, estaba en Walmart porque yo fui a Walmart Ujú. y después fui a Costco también. Sí. Y ahora mismo tú estás en Busan, Corea, pero Sí. ¿dónde estabas tú? Estaba en Colorado. Oh, ¿tú Sí. no estabas en Chicago? No, estaba en Colorado Oh, para 3 años. por tres Mm, años. yeah, sí. Tú Sí, estabas en Colorado por 3 años sí. antes de que tú estás en Corea. Sí. Corea, sí. Oh, es muy Mm, interesante. Tú sí. estás en Busan, Corea, Ujú. pero antes, Then, tú, right, yeah. antes means before. Oh, So before, like antes. front and anterior, Mhm. antes, antes. Antes. So before. Antes. Oh, Antes, yeah, antes like de, ante, like the bet before. sure. Sorry. No, We it's have a okay. poker family. Let's see. Mm, Según. Antes. Oh, and could you put the after one? Just, Yep, I'm gonna put them. yeah. Yeah, see. Awesome. Todavía, I think we got that down. Yeah. Todavía. Todavía. Todavía sabemos la palabra todavía. Ah, sí. Sí. Okay, so we have después. Después. And usually después de que. But you can just say después. So Después. after and then of that. But, after I was
or after just a little translation of that. Or after that, I guess we could say after that. Okay. And then antes de que. Before that. Yeah, antes. Antes de que. Sí. So antes. So could you say antes de Korea estaba en Colorado? Or would you have to say Yo no antes? sé. I don't know. Okay. The K, I know that the K means that there's a verb coming. So es posible. It's probably. Es Okay. posible que tú puede hablar antes de Korea, before Korea, but I'm not. Yeah. I'm Not not certain. for sure. Okay. So that's why I would So- say antes de que yo estoy and and Korea. Okay. I mean, it's kind of long. Before I wasn't, but it would be saying before I was in Before I Korea. was. Yeah. I was in. Oh, would you say before, would you change it to past tense? Like before, antes de que era en Korea? Estaba. Or Antes estaba? de que Estaba. yo estoy. Antes de que yo estaba. I don't know. We'd have to ask Blanca. I don't know. I know that present tense is used a lot more frequently than past in Spanish, but That makes sense. Yeah. antes de que yo estaba en. Antes de que Before estoy. yeah, And I in think Korea, I really feel like they would probably say estoy. antes de que yo estoy, but I can't say that for sure. So Okay. es posible que yo no estoy correcto. No, I appreciate it. Sí. So antes tú estabas en Colorado, pero antes de que tú estabas en Colorado, ¿estabas tú en Chicago? No. Oh, es muy interesante. Sí, estaba en Washington, D.C. Oh, muy interesante que tú estabas antes en Washington, D.C. So, Sí. yo estaba en McDonald's, pero yo fui a Walmart, así que después de que yo estaba en McDonald's, estaba en Walmart, porque yo fui a Walmart, y después yo fui a Costco, y así que ahora mismo estoy en Chicago. No, estoy en Costco. Yo no estoy en Chicago. Gertrude está en Chicago. Sí. Y tú, ¿dónde estabas tú? ¿Y dónde fuiste? ¿A dónde fuiste tú? Y ahora mismo, ¿dónde estás? Okay. Así que estoy en Corea ahora mismo, pero antes de que estoy aquí, estaba en Colorado. Y antes de que estoy en Colorado, estaba en Washington, D.C. Es muy interesante. Sí. Tú eres una persona interesante. Tú eres una persona más interesante que las personas en nuestro cuento. Es increíble. No. Sí. Tú estás más interesante que las personas en nuestro cuento porque tú estabas en ciudades y states, estados. How do you say places? Interesante. Lugares. Lugar, sí. Lugares. Lugar.
What can we get rid of? We'll get rid of the potatoes. We don't need Okay. No. el sabor. Sí. Or we'll do un lugar. Lugar. So it becomes lugares for plural. The places. Sí. Tú estabas en lugares muy buenos e interesantes. Y yo Sí. creo que es muy interesante también porque yo nos dije, nos dije sobre los lugares de que yo estaba con la palabra después. Pero tú nos dijiste sobre los lugares donde tú estabas con la palabra antes. Yo creo que es muy interesante porque yo dije es like this y tú like this. Muy interesante, Sí. sí. Backwards, forwards, yeah. Sí, muy interesante. Oh, Sí. the way my brain works. Mm. Start now and go backwards. Sí, es muy interesante. Sí, yo Interesante. creo que es interesante porque en la historia, en nuestro cuento, Mm. nosotros hablemos sobre primero estaba en McDonald's y después estaba en Walmart y ahora mismo estoy en Costco, pero sobre ti, sobre ti, no sé, sobre ti, nos hablemos the other way. Sí, Backwards. muy interesante. Sí, 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 sí. sí. Ok, so describe la situación sobre los lugares donde tú estabas y donde yo estaba. Okay. Should I try to do it Do it the other however you way? want. Do it however Yeah. you want. Sí. I just want to like test myself. Yeah. Okay. Soy de Chicago. Mm. Y You could even start in Chicago. yeah, that's what I'm thinking. Soy de Chicago. Y después de que estoy en Chicago, fui a Colorado. Oh, sorry, it's a lot of back and forth. I'll just say That's okay. Yeah, Colorado, sí. fui a Colorado para universidad. Y después de que estaba en Colorado, fui a Washington, D.C. I should write this down. Yes. I did a lot of back and forth. Y después de que estaba en Washington, D.C., estaba en Chicago porque fui a Colorado. Y después de que estaba en Colorado, fue a Korea, Busan, Korea. Y ahora mismo estoy en Busan, Korea. Y yo también. Y yo, tú eres de Menominee, Wisconsin, pero ahora mismo tú estás en Costco en Boise, Idaho. Antes de que tú eres en Costco,
tú estabas en Walmart porque tú quieres una patata pequeña. Y antes de que tú estás en Walmart, tú estabas en McDonald's Sí. en Boise, Idaho, con un Celebración elefante. para ti. Sí, un elefante muy interesante se llama Sí, Jimmy. sí, Es muy interesante porque tú sí. eres de Chicago y después tú Ujú. fuiste a Colorado, ¿sí? Sí, Para sí, la universidad, sí. ¿sí? Y después, ¿cuánto tiempo estabas tú en Colorado para la universidad? Ah, 4 años. 4 años. Sí, 4 años. Ah, no, no, 5 años. ¿5 años? Oh, 5 años. yo también. Sí. Sí, tú eres de Chicago Mm, y después de que tú estabas en Chicago, tú fuiste a Colorado para la universidad por 5 años sí, y después tú fuiste a Washington, D.C. sí. ¿Y cuánto tiempo estabas allí? 1.5 años. 1.5 años. Es muy Sí, interesante. sí. Sí. A nosotros nos gusta los números de que son .5. Mm. Después de que tú estabas en Washington, D.C., tú fuiste a Chicago otra vez, ¿sí? Mm. Otra vez Ah, means again. mm, para 5 months, Por 5 meses. meses. Por Pero, 5 meses. yeah. Y después yo fui a Colorado. Tú fuiste a Vivar, Colorado. vivar, to Para live, vivar, vivir. Yeah, para sí. vivir. Yeah, sí. And that's technically means for to live. Para For vivir. to live. Oh, So let's see. I said I can cut the 5 months out. It's hard because months. No, that's uh, important. We need to know how to say months. So mesas, right? yeah, meses, No, but there was another meses. word in there that we were like, what's it? Well, I'll just write this one for now. Mes. Mm, meses. Un mes. It's a month. Yeah. So, no. The month. And what was the other word? Oh my gosh. Mm, Maybe it'll come to me. mm, Sí. Tú estabas en Washington, D.C. y después tú fuiste a Chicago y tú estabas allí por solo 5 meses sí. y después tú... that's what it was. Otra vez means again. Mm, Actually means another time, but mm, really otra means vez. again. Otra vez. Sí. Yeah. So there's time, which means tiempo, and then this Mm, time means like how many times a day, how many times a week, how many, mm, that kind of otra time. vez. Yeah, otra vez Time. means again. Okay. So, Una así vez. que tú fuiste a Colorado otra Mm, vez sí. para vivir allí. Sí, Sí. para vivir Sí. allí. Sí. Y tú estabas allí por ¿cuántos años? ¿3 años? 3 años. Sí. Sí. Y después tú fuiste a Corea, ¿sí?
Corea, sí. Y ahora mismo estábamos juntos. Ah, Estamos juntos, sí. sí. Sí, ok, simpático no necesitamos, Mm, nos necesitamos. Ok, sí, es muy interesante. sí, Ok, so, es interesante porque hay muchas familias en nuestro cuento sí. y algunos, some people, Mm, algunos tienen familias grandes, algunos tienen familias normales, ¿sí? Gertrude sí. tiene una... ¿Cómo familia? ¿Cuál familia tiene Gertrude? Gertrude tiene una familia grande. Sí, ella Yeah, tiene una sí. familia grande. ¿Y quién tiene una familia grandísima? Oh, Bo tiene una familia Sí, grandísima Bo porque, tiene una familia sí, grandísima. sí, ¿Por qué? es porque es el gato, Sí, es el gato. el Sí, he gato, is sí. the cat. Oh, Sí, es el el gato, or gato. es Sí, gato, he is the sí. cat. Sí, You would say es un gato, un yeah, if you gato, just want to okay. say, because he's a Yeah, cat, a but cat, yeah. But, no, es pero no. el gato, sí, Sí. porque es el Mm, gato. mm, Y George tiene, mm, ¿qué? una familia normal, u pequeña, poco pequeña. Sí, George Mm, tiene una familia normal, sí, normal, yeah, normal, sí, normal. sí. Y yo no tengo una familia. Mm, por Bertie. Tenía, tenía una familia un poco diferente, ¿eh? Sí. Porque tenía 2.2 hermanos y uno de los Mm, hermanos era un mosquito. Sí, sí, sí. sí. Pero Mm. tienes tú una familia normal, grande, grandísima, pequeña, Tengo una poquita. familia normal. Sí. Una familia normal. Am, ¿quiénes tienes tú en tu familia? En mi familia tengo un madre, mamá, ¿Mm? un papá, am, dos hermanos y una hermana. Yo creo que es una familia grande, no es una familia normal, porque yo tengo Ah, solo 2.2 hermanos, sí, mm, sí. sí. Sí, grande. Tú tienes un papá, una Ujú, un papá, mamá, una mamá. 3 hermanos. Dos Oh, hermanos, 2 hermanos. pero uno de mi hermano y mi hermana es ah, pun- punto cinco hermanos, Oh, es increíble. porque tenemos, give me 1 minute, tenemos, what's the word for same? ¿El I'm just keep thinking in mismo o French. la El, misma? el mismo papá, Mm, pero un otro mamá. pero otra mamá. Otra Mm. más. Así que son mi half Sí, hermanos. yo Sí. no creo, yo no sé la palabra, pero Por ah, a half. tú tienes, Yeah. tú tienes
.5 de hermano y hermanas en Sí. realmente. Sí, realmente. Sí, Sí. sí, en relevante, Es realmente, sí. increíble. Así que tú Interesante, sí. tienes 3 hermanos y una hermana, ¿sí? 2 hermanos, 2 hermanas. Oh, hermanos y Oh, una hermana. lo siento. How do you say? No, En not todavía. total. En En total. total, Sí. 3 hermanos. Ah, Right? Because you would sí, say, 3 yeah, hermanos, sí, sí. sí. Yo understand. Yo ¿Yo entiendo, comprendo? sí. Yo Oh, entiendo. comprendo, sí, entiendo. Good. Tú tienes 2 hermanos Hermanos, y sí, una hermana sí. y una de tus hermanos, lo Ujú, siento, una de tus hermanos, no, uno de tus hermanos y tu hermana sí. son de, tienen el Sí, mismo papá a ti, sí, pero sí. tienen otra mamá. Sí, Sí. son más años. Tienen más años Tienen más años que, que mí. sí, tienen Ah, más sí, años que ti, sí, que tú, sí. Que ti, que sí, tú. sí. Yo no sé. Mm, Sí. Oh, es sí. muy interesante. Tú tienes Sí. una familia grande. ¿Tienes tu abuelos, abuelas, tías, tíos? Oh, tengo una familia grande también porque ah, tengo muchas tías y tíos. Oh, es Um, increíble. ¿Tienes yeah. muchos primos también, cousins? Sí. Un poco. Yeah, un Un poco. poco de los primos. Yeah, muchos de mis tíos no Tienen. tienen esposas. Ah, Or sí, esposas. hijas, or how would you say children? Or Ah, there's, I guess that'd be sons. niños. I don't know. Children. Niños, yeah. Are there, yeah, Yeah, niños. Yeah, niños, yeah, niños. sí. No tienen niños. Niños, sí. Ni Sí. esposas Mi también. esposa, sí, Tampoco, sí. tampoco. Tampoco, Sí, sí. sí. Sí, Oh. y ¿Cuántos tengo tíos tienes y cuántos tías? ah, 5 tíos Mm, y 3 tías. 5 tíos Sí, y 3 tías. ¿Y sí. cuántas tías Mm. tiene su mamá? 2 tías tienen. Mi Can you say that one more mamá, time? mi mamá Mi mamá tienen 2 hermanas. tiene Así means que, they. oh. Okay. Mi mamá tiene Sí. 2 hermanas, así que tengo 2 tías de mi mamá. Muy Of my mom. bien, muy Ah, sí. bien. Sí, sí. 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 ¿Y cuántos tíos tienen su mamá y su papá? Ah, O su papá, sus papás. Mi papá. No, no, no. Oh, no. No, you have They have, this. You just have one dad, right? yeah. It's your half siblings that Yeah. have yeah. They have a different Yeah. mom. Mom, right? Mom. Um, Mi papá no tiene hermanos, así Mm. que ya, mi mamá tiene 5 hermanos, así Varios que hermanos. varios hermanos, Sí. sí. Mi Ella mamá, tiene varios hermanos. ya, sí. En total, ah, ella tiene 7
7 Es hermanos. increíble, es Sí, increíble. Tu grande mamá es familia. como Gertrude, ¿sí? Sí, sí. Sí, Tu mamá tiene una familia grandísima como Bo. sí, Sí. sí. ¿Tienes tu abuelos o No, tenías tú? tenía un uno abuelo Mm, Tú tienes ahora un mismo. abuelo. Oh, Yeah, ahora sí. mismo tú Ahora tienes. no, No, no. no, no tengo. También. Tengo dos abuelas Mm, ahora mismo. Tú Sí. tienes dos abuelas. Sí. Sí, sí. Así que Sí. tú no tienes abuelos. No. Sí. Yeah, So, sí. cuando una persona a ti pregunta, when a person Pregunta, what? asks you, Ask you. Oh. pregunta, si tú tienes abuelos, tú puedes decir, you can say, Mhm. tengo solo abuelas. Tengo Tengo dos sola abuelas. dos Yeah. abuelas. Solo, yeah, Sí. sorry. Tengo solo abuelas. Sí. Sí. Sí, Sí. tú tienes dos abuelas buenas. Muy buenas. Así que Sí. cuando tú eras una niña, Sí. no tenías abuelos, más Ah, abuelos, uno, mm, uno más. un cuando uh, Cuando. cuando I was era Ujú, ujú, cuando era una niña tenía un abuelo, mm. pero ahora mismo tengo sola abuelas. Mm, Sí, tú tienes solo tus abuelas. ya, Sí, sí, es muy interesante. Tú sí. tienes una familia buena. Sí. Sí, describe la situación de tu familia y la familia de Gertrude. Mm. No, no, la familia de Beyoncé 2, porque tú eras Beyoncé Oh. 2. Okay, Okay. Gertrude, I- you choose. I'll choose. Okay. Uh, so tengo una familia grande. um, Porque tengo muchas tías y tíos, pero tengo una mamá, un papá, dos hermanos y una hermana. Mm, Um, y tengo sola dos abuelas, mm, pero Solo dos abuelas. cuando, cuando cuando era una niña, tiene un abuelo. ¿Tienes about Ah, somebody else? so tenía, sorry, Sí. tenía un abuelo. Mm, Um, what else? Tengo cinco tíos y tres tías. Um, y sí, Tu es una mamá, familia. ¿quiénes tiene tu mamá Mi en tu mamá, familia? am, mi mamá tiene una familia grande porque tiene cinco hermanos y dos hermanas. Sí, es una familia grandísima. Sí, una familia Y grandísima. sí, Pero tu y papá, mi papá tiene una mamá y una hermana ahora mm, mismo. tiene Sí. una familia pequeña, Kenia, pero sí. buena, ¿sí? Sí, Sí. sí. Um, and then who else? I'm trying to think who I remember better. Gertrude tiene una familia grandísima. Mm. Grande, Grande grande, también, sí, grande como también. tú.
porque ella tiene varios hermanos. Yo pienso 7.5 Sí, hermanos. 7.5 hermanos. Hermanos, Sí. sí. Como Um, tu mamá, ¿sí? sí, sí. I don't know how to Son say they both. igual. Son Son igual. igual. They're Son equal. igual. Yeah. Son igual. Porque son, no, how do you say they have? Not tenemos, Yeah, right. Tienen. tienen una familia grandísima. Yeah. Sí, sí. Sí, Gertrude tiene una familia grandísima. Muy grande. sí. Porque ella tiene 3 hermanos y Ujú. 4.5 hermanas. Hermanas. Y Sí. Gertrude, una de la hermana, o las hermanas, una de las Las hermanas, hermanas o sus hermanas. sus hermanas, una de sus hermanas es un bebé. Sí, es una Así bebé. que es un 0.5 Sí, persona sí, es 0.5 de una persona. de una persona. Porque es solo Un una bebé. bebé. Sí, una Sí, hermana bebé de Gertrude. sí. ¿Tienes tú una hermana bebé? No, no tengo una hermana bebé, pero tengo una Pero, hermana 0.5, half sí, tú hermana. tienes 0.5 de una hermana porque tu hermana tiene otra mamá Sí, sí, entre tú. Sí, sí, sí. sí. Mm, Es muy interesante. Y yo sí, creo que am, yo creo que es una situación muy interesante para una familia, porque sí. tú tienes muchas personas diferentes en tu familia cuando tus hermanos tienen padres Uno. diferentes. Sí. Madres diferentes. Sí, Sí, sí. padres means parents, Oh, but parents. yeah. Gotcha, gotcha, gotcha. Or madres, sí, Madres, madres sí. diferentes. Sí, Sí, muy sí. interesante. Sí. Sí, sí. All right. So, So tú ujú. estabas en muchos lugares y Sí, tú tienes muchas personas en tu familia sí. y ¿tienes tú un problema? Oh, ahora mismo, ah, mm, sí, ¿Hay una porque cosa que tú no tienes? sí, no cosa, oh, no, no, no tengo mi perro. Oh, tú no Ah, tienes tu sí, perro. sí, I miss Oh, him. I don't know how to es, say. Yeah, sí. um, Is it a I think, reflective verb? yeah, I don't Yeah, know. it's Yeah. okay. We don't I have to think you make it might up. even, I think you might be able to say, like, um, le quiero, like I want Lo him. quiero. Oh, But yeah, yeah, I'm yeah. not sure if you can say that about your L- dog. I Le don't know. quiero. How do you say him here? How do you say? Yeah. Could you say that? Yeah. Yeah. Mm. Oh, it looks like maybe le extraño. Le extraño. Le extraño Yeah, extraño. But is I'm not sure. I don't know that that's okay. word, We so but it's I'll just write it up here. Maybe it's correct. uh, So extraño, I'm guessing extraño it'd be like a us. extrañas. Extraña is my guess. All right, here, let's do this. Mm. Let's see. Let's see what Google Translate says. He misses him. Oh, Let's yeah. see. He Because misses. I know in French it's like Yeah, il extraña. me So manque. yeah, there we go. Yeah, extraño. So I miss
Let's see. Let's do Miss. So she, he, it, and you, Mm. Miss. And then technically you need to say, me, te, le, whoever it is. Is it, do they do it like he is missing from me? Like L, You would say like L, el L, le, me, yeah, el me me, extraña. He misses me. extraño. Yeah, yeah. Yeah. Oh, that's he misses. Okay. Yeah, or me extraña. You can just Mm, say. And me if you say extraño. el, you're going to have to say a él me extraña. And that means he misses me. Yeah, he So misses then me. to say I miss him, it would be A mí. a mi extraño. So a mí El. le extraño. Okay. Yeah. A me Or le. lo extraño, Lo probably. extraño. Sí. I... Sí, es mi problema. Sí, tú tienes un problema terrible. Le Sí. extraño. Yeah, you can say le extraño. Oh, tú extrañas tu perro Sí. porque él no está juntos Sí. contigo. Sí. Mm. Es un problema grandísimo. Oh, sí. Sí, es un gran problema para ti. Sí. Okay, so we're near the end here, so let's just sum it all up. So you can talk about yourself. You can talk about whatever else you remember from my story or Gertrude, but you can just tell us about you. Okay. And if you get stuck on you, then you can just move to one of the characters. Okay. All right. Just all You of want it? No the, time yeah, limit? whatever, yeah. Do you want the, well, yeah, let's do the time limit so you don't think too much. Yeah. Let's do 2:42, 3, 4. Let's do 4. Just really adding it. Oh, Let's do man. 4:44. Lucky I'm a Taurus and self-centered. I can talk about myself all day. I think every zodiac sign is self-centered. They're always like 110%. Leo self-centered, Aries is self-centered, Taurus is self-centered. Human self-centered. Yeah. Nah, not self-centered. It's important to be able to talk about yourself when you want to introduce yourself to other people. And that's not self-centered because they want to know about you. So, See. all right. So do you want the past up or do you want the present up? I think the past is Okay. good. Yeah. All right. I think so. When you start, I'll start the timer. Okay. Soy Stephanie. Soy de Chicago. Pero ahora mismo estoy en Busan, Korea. Where's the one? Sorry. Antes de que estoy en Korea, estaba en Colorado. Y antes de que estoy en Colorado, Sí. estaba en Washington, D.C. Y antes de que estaba en Colorado y antes de que estaba en Chicago. Estaba en muchos lugares. Sí, y tengo una familia grandísima porque tengo una mamá, un papá y 3 hermanos. Dos de mis hermanos tienen, no, Sí. tienen otro mamá, ¿Tienen otra mamá? Otra mamá. Sí. Y sí, mi mamá tiene una familia grandísima porque ella tiene
uh, siete. I always It Sí. always comes in French. Siete hermanos. Um, sí, mi papá tiene una familia pequeña porque él tiene un mamá y una hermana. Una Mm, mamá y una hermana. mm. Sí, estoy contenta. Contenta. Sí. Estoy contenta, pero tengo un problema porque a mí extraño, no, lo extraño. mm, You could Mi say a perro, mí, sí. A yeah, mí, a mí, or what I say first, a mí mi perro me. no está Sure. conmigo, Sí. así que ah, es a mí Le, extraño, le extraño. le Sí. extraño, sí. Mm. Y es ¿Dónde soy, está tu soy mine. perro? Mi perro está con mi padres en Mm. Chicago ahora mismo. Con tus Y, padres. Mm. yeah, sí. Y Ah, y, y él está contento contento. porque mi padres es buenos. Son Sí. buenos. Yeah. Y George o Gertrude o yo. George. Sí, George es de Berlín, pero ahora mismo está en Nuevo York, en Queens o Brooklyn. No, Brooklyn. Sí. pienso Brooklyn. Y George, antes de que George está en Brooklyn, estaba en Chicago con Gertrude. Y Mm, Gertrude ahora mismo está en Chicago. Yo sí. pienso, sí. Y Gertrude tiene una familia grandísima Mm, ah, como mi madre, mm, porque ella tiene varios hermanos. sí. Y sí, y George tiene una familia normal. Y Bo tiene una familia grandísima también. Sí. Tiene Sí, una familia grandísima. porque es el gato. Sí, es Sí, el gato de el nuestro gato. cuento, sí. Sí. Celebración para ti. Muy bien. Gracias. Yeah, what's it like talking Sí. about yourself? It's good. It's good. I have to think of like the details. And Hey, your own yeah. details. Why did I move so many times? It just made it so hard to speak No, it makes it an Spanish interesting though. story. Yeah, yeah. No, it's Sí, muy good. bien. Muy bien. Yeah. It's fun. I've been again like trying whenever we go out here, not that we've been doing it a lot lately, but I try Right, to think like, okay, like I can't say it in Korean because right, I've chosen to study Spanish instead. So could I right, say it in Spanish? And it's right, been kind right. of fun to yeah, put it into real life. So Yeah, yeah. good. Yeah. It's so, Yeah. it's so, I mean, so like we've only been doing class once a week, which makes I it seem like longer, yeah. Yeah. No, I was but after you said that, like the class hours, I really thought about it and I was like, holy crap, like yeah, yep, it is kind of crazy when you think about I feel like I'm so much further than I was after like a year of taking French in high school every day, you know? right. Like, yeah. Yeah, we're Yeah. at 20. This is the 20-hour mark. Oh wow. And so 20 weeks. Yeah. But if, yeah, like I said, if you put that into class time, Yeah. and you were lucky enough to be in like a high school that had a block schedule, Yeah. so that would be like a 90-minute class. Oh, I miss my block classes. We had Mm. those for like I think 3 years when I was in high school, and then our last year they went to a skinny schedule where Mm. that was kind of like block, but we had one more, like first period was split into two periods. It was weird. Oh.
Yeah. Yeah. Anyway, Mm. Yeah. we would have, let's see, 20 hours. 90 times 5 is what? Oh boy, math. 450. Yeah, so how many hours is that in a 450. week? Oh. Let's see. 90 times 5 days a week, 450 divided by, that's 7.5 hours a week of Spanish. Mm. So 7.5 times It's 4 weeks, only that's like 30. So that's yeah, not even a month. not We've even a not even month had in, a yeah. month yet Of Spanish of class. Spanish class. It's so true. Now, Yeah. so let's say Spanish class was like more like 50 minutes, because that's kind Yeah. of, I think, I more think I was gonna standard. say that's I think how long our periods Yeah. were. So Yeah. 50 minutes times 5 is 250, 60. There's probably a faster way to do this, but I'm not that skilled with math. So that's It's fine. 16 hours in a month, roughly So 16. we're So we're just over a month. yeah. We're just going into October. So basically a month. Yeah, it Yeah. is. It's crazy. And it's like, even though I always feel guilty when I like don't study as much as I want to, but then when I come to class, I still feel Right. like it might Yeah. take me a little bit longer, but I still, Right. Even without the studying. Really, the only yeah, thing, not the only thing, but like yeah, the main thing the practicing is going to give you is the fluid, like the just to be yeah, able to say it. Because, yeah, I still 100%. make lots of mistakes. Well, not lots of Yeah, mistakes, but I make yeah, a fair amount of mistakes in class. yeah, But because I am literally forced to speak, yeah, Spanish for at least 30 minutes, because the class is like an hour and I'm not talking the whole time, but yeah, um and then making the review videos, like that's what yeah. really makes the Spanish just kind of fall out. Come out easier. Yeah. And I Yeah. feel like I was doing that in the beginning a little better, Yeah. but life happens. But Yeah, it does. yeah, so yeah, but it is still, even though yeah, I haven't committed to that much time, I still just my comprehension too. I Right. feel like Right. I follow some people on Instagram that are Spanish Yep. speakers. Yeah. And it's I like today I was reading And one you're of like, like his posts and I was like, what? "Oh my god, I like understood the main gist of that." Like, Right, and there were a right. bunch of words I knew. It was really exciting. Yeah. 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 So, Well, and yeah. also, you and Amy too, are just quite fast language processors in general. Oh, So, yeah. it's that, I don't know where I'm going with that, uh, but yeah, just something It that helps. I've Yeah. observed, Oh, because thanks. that means that it can seem like it comes quicker, Yeah. because the Yeah. language is being processed faster. Yeah. And it's neither here nor there. It's just that with when when you're a little bit faster at the processing, it definitely helps with the confidence. Yeah. Yeah. So Yeah, definitely. where if you're a slower processor, you really have got to be with yourself and kind to yourself and Yeah. patient with yourself, because it doesn't mean you're stupid. No, It no. means that you process things in a I don't want to say a deeper level, because that would say that other people aren't processing on a deeper Shallow. level, but right. But it is in a way a deeper level, because it goes through all these different processes, and then Yeah. there's like I don't know, it's like a plant that grows deep roots first before you see it. Before it can like really. Yeah, Yeah. versus like you see the flowers already, but maybe the roots aren't as deep. But Yeah. yeah, so just Nice. yeah. Yeah. Okay, anything today that was particularly helpful or I stuck out think to you? talking about myself was like I think that was good. It was like nice to change it up and good like practice. Yeah. Um yeah, I liked that. Yeah, and that's something that I wanted when I was taking classes at the beginning too. I was like, I can talk about George and I can talk Yeah. about Lady Gaga and all these characters. But when it comes to like talking about myself, like Yeah. Yeah. And it so almost seems like a little bit of like a test in it like in a good way. Like, right, oh, can I like apply this to to real me. life? Yeah. 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 And you did. Yeah. And you can. Woohoo. Yeah. And it gets faster with practice. So Yeah. yeah,
And then there's a Flipgrid too, if you ever want a place to put your recordings so you can like track your progress. What is There's it? a Flipgrid. It's like this online video platform Mm-hmm. for I don't know if it's for teaching. I mean, I'm pretty sure Mm-hmm. because it says educators right on it. Duh. Yeah. But like you can go there and my recommendation is like recording the video on your phone first and then uploading it just so that you have it on your phone if you want to share it with anyone. Because Yeah. like once it's on the website, it doesn't seem to be like downloadable. You can't like download it or like Mm-hmm. share it unless you share the link or whatever. Yeah. But you just post the I can even show you. Post yourself talking here. So Mm-hmm. we have our own class. And then you go to this week. So week of this is from my Japanese teacher. She does Mm-hmm. this. So the week of the 28th, and then you just go in here and you can record a response. And it's taking for allow. So you can import the video or you can use your camera. Mm-hmm. I don't know, my camera's not working, but Sorry. it's because I'm using it right now. Duh. Mm. But yeah, you just record yourself talking and then I can see it. Okay. So that's part of the review videos. I posted that in the last couple of review videos to about retelling the story or talking about yourself or whatever. You can do that Yeah. here on Flipgrid. So the link is just right in the In the description comments here. Yeah. Okay. Yeah. Cool. Yeah. Like I said, I've got some time. Hopefully this break, and I haven't been watching the review videos as religiously as I would like to. So That's okay. Yeah. No. All right. I like that too. Awesome. We'll see you next year. Oh. Wow. Yes. And about the time change. So Yes. when I hear back from Amy, I'll let you know. And then we'll change times either the week of the 11th when because she's leaving the 10th. So if she's not set, I doubt she'll be settled in that week. But if for whatever reason she can come, then we'll change the time that week. And if she can't come, then we'll change the time the week after. The week of the 18th. Okay. And we'll go to Wednesday mornings at 6:30, and maybe we can pick up some of the students in the US that can't come in the mornings. Yeah, actually, I'm trying to get my cousin. She's moving to Mexico, and I'm trying to get her. Like I sent her the YouTube page or whatever. I haven't talked to her in a while. But I told her, she's like, oh, there's live classes too. And then I told her the time, and she is not a morning person. She's in the States. Yeah, she's in Chicago. So So yeah, maybe I can rope her in if she's watched all the videos, but I don't know if she can catch up in time. Well, I don't know that they need to like watch everything, but they need to be familiar with the procedure, and they should know something. But I mean, if you know, they're total people are joining the Portuguese class that Profe is in every week from nothing. So like interesting. they can join. They just might be a little. They might feel overwhelmed. They might not. I mean, it's not a problem. I'll mention it to her and see where she's at and if she's even watched it. Again, I just kind of threw it out there to her and haven't checked in. But So hopefully the time will work out. And Blanca can come, but she'll come at like 7 because she has to walk her dog in the morning. But so fingers crossed. Yeah. No, it will give me an excuse to get up early. So I might be a little tired, but I'll be there. Yeah. Yeah, just let me know when it changes, and if it changes the 11th or after. Yeah. Sounds good. Awesome. Well, thank you again, and enjoy your break. Happy New Year. Yes. Anyway, well, have a good rest of your night, and Happy New Year. Yes, you too. See you next year. Adios. Bye. Adios.